Imagínate que tienes una herida en alguna parte de tu cuerpo, en alguna parte que no puedes ubicar exactamente y que no puedes tampoco ver ni tocar. Y supón que esa herida te duele y amenaza abrirse o se abre cuando te olvidas de ella y haces lo que no debes, inclinarte, correr, luchar o reír. Apenas lo intentas, la herida surge. Su recuerdo primero, su dolor enseguida. Aquí estoy. Anda despacio. No te quedan más que dos caminos. O renunciar a vivir así, haciendo a propósito lo que no debes, o vivir así, evitando hacer lo que no debes. Si eliges el primer camino, si saltas, gritas, ríes, corres o luchas, todo terminará pronto. La herida, al hacerse más grande de lo que puedes soportar, te convertirá en algo que solo necesitará ser sepultado y que aún podría pasarse sin ese requisito. Si esto ocurre, querrá decir que tenías un enorme deseo de vivir y que, exasperado por la imposibilidad de hacerlo como querías, preferiste terminar. Y esto no significará de ningún modo heroísmo. Significará que tenías una herida, que ella pudo más que tú y que le cediste el sitio. Si eliges el segundo camino, continuará existiendo. Nadie sabe por cuánto tiempo. Renunciarás a los movimientos marciales y a las alegrías exageradas y vivirás como un sirviente alrededor de tu herida, cuidando que no sangre, que no se abra, que no se descomponga. Y esto, amigo mío, significará que tienes un enorme deseo de vivir y que, impedido de hacerlo como deseas, aceptas hacerlo como puedas, sin que ello deba llamarse, óyelo bien, cobardía. Así como si elegiste el primer camino, nada podrá hacer suponer que fuiste un héroe. Resistir es tan cobarde o tan heroico como renunciar. Por lo demás, las heridas no son eternas y mejoran o acaban con uno. Y puede suceder que después de vivir años con una, sientas de pronto que has cicatrizado y que puedes hacer lo que todo hombre sano hace. Como puede ocurrir también que concluya contigo, ya que una herida es una herida y puede matar de dos maneras: por ella misma o abriendo en tu cerebro otra que atacará, sin que te enteres, tu resistencia para vivir. Tú tienes una herida, supongamos en el pulmón, en el duodeno, en el recto o en el corazón, y quieres vivir y resistes, no te doblegas, aprietas los dientes, lloras, pero no cedes y sigues, aunque sea de rodillas, aún arrastrándote, llenando el mundo de lamentaciones y blasfemias. Pero un día sientes que ya no puedes resistir, que tus nervios se sueltan, que tus rodillas y tus piernas no te soportan y se doblegan. Caes, entonces, te entregas y la herida te absorbe. Es el fin. Una herida se ha juntado a la otra y tú, que apenas podías aguantar una, no puedes con las dos. No sé si conocerás algunos nudos marinos. Es posible que no. Como la mayoría de los mortales, conocerás solo un ejemplar de cada cosa, un objeto, y al oír hablar de nudos recordarás más bien el de Rosa, sin que ello signifique que lo sepas hacer bien. No se necesita saber muchas cosas para vivir, basta con tener buena salud. Hay un nudo marino llamado de pescador, que recuerda lo que te estoy diciendo. Está constituido por dos hechos que, siendo semejantes, ocurren aisladamente y que mientras están aislados no son peligrosos. El peligro está en su unión. Toma un cabo, una piola, por ejemplo, o un vaivén, y haz sobre otra piola
o sobre otro vaivén, tomándolo un nudo ciego. Ese único nudo que sabes hacer correctamente sin apretarlo demasiado y sin dejarlo suelto. Que muerda, como se dice, y con el extremo de la piola sobre la cual has hecho ese nudo, haz otro igual sobre la primera, y tendrás así dos piolas unidas por dos nudos ciegos, colocadas a una distancia X. En esa situación son inofensivos. Peor aún, no sirven para nada. Pero el nudo no ha sido hecho aún. Si tomas las piolas y los vaivenes de la parte que está más allá de los dos nudos y tiras separando tus manos, los nudos, obedeciendo al tirón, se aproximarán el uno al otro, con una docilidad que quizá te sorprenda en dos nudos que aparentemente no tienen obligación de obedecer a nadie. Y si tiras con violencia, verás no solo que avanzan hacia sí con rapidez, sino que más aún con furor, uniéndose como una reconcentrada pasión. Una vez unidos, no habrá tirón humano o animal que los separe o desate. Allí se quedarán, aguantando el bote o la red, toda una noche, hasta que el pescador, fatigado al amanecer, los separe de su encarnizada unión con la misma sencillez con que la muerte puede separarte de la vida, con un simple movimiento de rechazo hacia un lado u otro. Pero imagínate que no tienes ni la primera ni la segunda herida de que te he hablado, sino otra, una con la que puedes nacer o que puede aparecer en el curso de tu existencia, en la infancia, en la adolescencia o en la adultez, espontáneamente o provocadas por la vida. Si naces con ella, puede suceder que sea pequeña al principio y no te moleste demasiado, sin que podamos descartar la posibilidad de que desde el principio sea grande y te impida hablar o caminar. Pongamos por caso todo ello sin tener en cuenta el lugar en que nazcas, que puede ser un conventillo, una casa o un palacio. ¿Podrá o no haber a tu alrededor gente que se interese o no se interese por ti y que quiera o no quiera ayudarte? Si las hay y se interesa y quiere, podrás llegar a ser conservado, excepto si tu herida, esa herida que ni tú ni nadie pueden ubicar, pues está en todas partes y en ninguna, en los nervios, en el cerebro, en los músculos, en los huesos, en la sangre, en los tejidos, en los líquidos y elementos que te recorren, excepto si tu herida, digo, puede con todo y con todos, con la medicina, con la educación, con tus padres, con tus profesores, con tus amigos. Si es que llegas a tener todo eso, pues hay innumerables seres humanos que no tienen ni han tenido medicina, educación, padres, profesores ni amigos, sin que nadie parezca darse cuenta alguna de ello ni le atribuya importancia alguna, en un mundo en el que la iniciativa personal es lo único que vale, sea esa iniciativa de la clase que sea, siempre que deje en paz la iniciativa de los otros, sea esta de la índole que sea. Si la herida puede con todo y con todos, y sus efectos no disminuyen, sino que se mantienen y aumentan con el tiempo, no habrá salvación alguna para ti. Salvación no solo en cuanto a tu alma, que está perdida y en todo caso es de segunda importancia en el mundo en que vivimos, sino en cuanto todo tú. Y ya podrás tener en latencia todas las virtudes y gracias que un hombre y un espíritu pueden reunir. No te servirán de nada, y todo en ti será frustrado. El amor, el arte, la fortuna, la inteligencia. La herida se extenderá a todo ello. Si tu gente tiene dinero, llevarás una vida de acuerdo con el dinero que tiene. Si tu gente es pobre o no tiene familia, más te valiera, infeliz, no haber nacido. Y harías bien, si tienes padres, escupirles en la cara, aunque es más seguro que ya habrás hecho algo peor que eso.
Puede suceder que la herida aparezca en tu adultez, espontáneamente, como ya te dije, o provocada por la vida, por una repetición mecánica, supongamos, el ir y venir durante decenios de tu casa al trabajo, del trabajo a tu casa, etcétera, etcétera. O al hacer día tras día, a máquina o a mano, la misma faena, apretar la misma tuerca, si eres obrero, lavar los mismos vidrios, si eres mozo, o redactar o copiar el mismo oficio, la misma carta o la misma factura, si eres oficinista. Empezará a veces con mucho disimulo, tal como suele aparecer superficialmente el cáncer, como una heridita en la mucosa de la nariz, de la boca o de los órganos genitales, o como un granito o verruguita en cualquier milímetro cuadrado de la piel de tu cuerpo. No le haces caso al principio, aunque sientes que el camino entre tu casa y la oficina o el taller es cada día más largo y más pesado, que los tranvías van cada vez más llenos de gente y que los autobuses son más incómodos que antes y los choferes tocan cada vez más brutalmente sus bocinas. Tu pluma no escribe con la soltura de otros tiempos. La máquina de escribir tiene siempre la cinta rota y una tecla está levantada. El hilo de las tuercas está siempre gastado y tu jefe o patrón tiene cada día una cara más espantosa, como de hipopótamo o de caimán. Y por otra parte notas que tu mujer ha envejecido y rezonga demasiado, y tus hijos te molestan cada día más. Gritan, pelean, discuten por idioteces, rompen los muebles, ensucian los muros, piden dinero, llegan tarde a comer y no estudian lo suficiente. ¿Qué pasa? La herida se ha abierto, ha aparecido y podrá desaparecer o permanecer y prosperar. Si desaparece, será llamada cansancio o neurastenia. Si permanece y prospera, tendrá otros nombres y podrá llevarte al desorden o al vicio. Al alcoholismo, por ejemplo, al juego, a las mujerzuelas o al suicidio. Tú habrás oído hablar del cansancio de los metales y esta frase te habrá producido seguramente risa. ¿Pueden sufrir tal cosa los metales? ¿Y puede alguien imaginarse a un trozo de riel diciendo estoy cansado? Asombra pensar que un trozo de hierro o acero terminen por cansarse y ceder, pero si el hierro cede, si afloja el acero, ¿por qué han de resistir más los nervios, los músculos, los tendones, las células cerebrales, la sangre? Y eso que muy poca gente sabe hasta dónde es capaz de resistir el humano. ¿Qué resistencia tiene? A veces mayor que la del más duro acero. Y lo que es más admirable, algunos parecen soportar más, mientras más endebles son y mientras más deleznable es su constitución. Recordarás de seguro cómo aquel hombre que conociste en tu juventud, derrotado, herido, nadie sabe por qué arma en lo más profundo de su ser o moral, de su ser animal o moral, resiste aún, vendiendo cordones de zapatos o mendigando. Dejas de verlo un año, dos, y un buen día, cuando ya te has olvidado de él, reaparece y te ofrece sus cordones o sus diarios o te pide una limosna. Como el morfinómano, sin casa, sin trabajo, sin familia, resistió durmiendo en las calles, en los bancos de las plazas o bajo los puentes, sin comer, sin abrigarse, con las manos más frías que las del más helado muerto, durante 5 o 20 años, enterrando a su primera y a su segunda mujer, a los hijos de la primera y a los de la segunda mujer e incluso a sus nietos, sin poseer más tesoro que su jeringuilla y un gramo de morfina, para la cual tantas veces contribuiste con unos pesos,
y cómo el hemipléjico, que tenía una herida tan grande como él, ya que le empezaba en el lóbulo derecho del cerebro y le terminaba en las uñas del pie izquierdo, y que había además perdido un brazo, una locomotora se lo cortó mientras trabajaba siendo niño en una barraca, resistió durante 10 o 30 años a la soledad, sin poder comer, sin lavarse, vestirse, ni acostarse, ni levantarse por sus propios medios, sin dientes, medio ciego, sostenido solo por su pierna derecha y por ese algo misterioso y absurdo que mantiene en pie aún a los que quisieran morir, para terminar fulminado por un ataque cardíaco, envidiado por todos los que temen morir de un cáncer o de un tumor cerebral. Y podrás ver en las ciudades, alrededor de las ciudades, muy rara vez en su centro, excepto cuando hay convulsiones populares, a seres semejantes, parecidos a briznas de hierba batidas por un poderoso viento, arrastrándose apenas, armados algunos de un baldecillo con fogón, desempeñando el oficio de gasistas callejeros y en compañía de mujeres que parecen haber sido fabricadas por ellos mismos en sus baldecillos, durmiendo en sitios seriazos, en los rincones de las aceras o a la orilla del río, o durmiendo o mendigando con los ojos rojos y legañosos, la barba grisácea, cobriza, las uñas duras y negras, vestidos con andrajo, color orín o musgo, que dejan ver por sus roturas trozos de una inexplicable piel blanco azulada, o vagando simplemente sin hacer ni pedir nada, apedreados por los niños, abofeteados por los borrachos, pero vivos, absurdamente erectos sobre sus dos piernas, absurdamente vigorosas. Tienen, o parecen tener, un margen no mayor a la medida que puede dar la palma de la mano, 4 traveses de dedo, medida más allá de la cual está la inanición, el coma y la muerte, y se mueven y caminan como por un senderillo trazado a orillas de un abismo y en el cual no caben sino sus pies. Cualquier tropiezo, cualquier movimiento brusco, hasta diríase que cualquier viento un poco fuerte podría echarlos al vacío, pero no, resisten y viven durante decenas de años. Tú puedes perder a tu madre, a tu mujer, a tus hijos, a tus amigos, todos sanos y fuertes, sin fallas. Ellos persisten, irritando con su presencia a los enfermos y a los sanos, a los poderosos y a los humildes, a los viejos y a los jóvenes, sin que nadie pueda explicarse cómo pueden existir en un mundo que predica la democracia y el cristianismo semejantes seres. Pero tú, amigo mío, eres sano. Has sido creado como una vara de mimbre, elástica y firme, o como una de acero, flexible y compacta. No hay fallas en ti, no hay heridas, ni aparentes ni ocultas, y todas tus fuerzas, tus facultades, tus virtudes están intactas y se desarrollarán a su debido tiempo o se han desarrollado ya. Y si alguna vez piensas en el porvenir y sientes temor, ese temor que no tiene sino el fundamento que tienen todos los temores que experimentan los seres humanos que miran hacia el porvenir, la muerte. Pero nadie se muere la víspera y el día llegará para todos y hagas lo que hicieres también para ti. Hoy es un día de sol y de viento, y un adolescente camina junto al mar. Parece, como te decía hace un instante, caminar por un sendero trazado a orillas de un abismo. Si pasas junto a él y le miras, verás su rostro enflaquecido, su ropa manchada, sus zapatos gastados, su pelo largo y, sobre todo,
su expresión de temor. No verá su herida, esa única herida que por ahora tiene, y podrás creer que es un vago, un ser que se niega a trabajar y espera vivir de lo que le den o de lo que consiga buena o malamente por ahí. Pero no hay tal, no te pedirá nada. Y si le ofreces algo, lo rechazará con una sonrisa, salvo que al ofrecérselo le mires y le hables de un modo que ni yo ni nadie podría explicarte, pues esa mirada y esa voz indescriptibles y son inexplicables. Y piensa que en ese mismo momento hay, cerca de ti, muchos seres que tienen la misma apariencia de enfermos, enfermos de una herida real o imaginaria, aparente u oculta, pero herida al fin, profunda o superficial, de sordo o agudo dolor, sangrante o seca, de grandes o pequeños labios, que los limita, los empequeñece, los reduce y los inmoviliza. Uf, duro leer este trozo y me imagino que duro escucharlo. El texto que acabo de compartir con ustedes proviene de la obra maestra Hijo de Ladrón, del tremendísimo escritor chileno Manuel Rojas. Este texto es un capítulo completo del libro. Desde su publicación, la publicación del libro en el año 1951, los lectores se referían a este capítulo por el título de La herida, a pesar que no tiene título. eh, los capítulos del libro tienen número. Este capítulo está escrito, ojo, y aquí vamos a ver la importancia visual de este capítulo, que está escrito entre paréntesis. Es decir, este tremendo capítulo comienza y finaliza con un paréntesis. Y está escrito en letra cursiva. Lo que demuestra la clara intención de Manuel Rojas de hacerlo resaltar dentro de la narración. ¿Por qué? ¿Por qué hace eso Manuel Rojas? Bueno, eso lo pueden averiguar en el libro Antología Autobiográfica, en donde Manuel Rojas devela la magia de toda su obra, la que finalmente sabemos es su propia vida. Bien, este capítulo está dedicado a mi colega y amigo Francisco Segura, lector y amante de la obra de Manuel Rojas.